Va, va, va. Va que va. Ya está grabando, ya estamos grabando Estamos al aire. estamos al aire. Y Estoy en bueno, la tele. gente, bienvenidos de nuevo a otro episodio de el podcast Habitación 666, en donde hablamos de cine y quizá provoquemos conversaciones de cine en ustedes. Yo soy de nuevo Alonso y estoy aquí con Lau y Diego, conmigo otra vez. Hola. Buenas gente. Hola gente, ¿cómo están? Soy el Ferras. No, la gente, ¿cómo están aquí en un especial, ¿no? Yo creo que el primer episodio que vamos a hacer de este, No, de este carácter. Más que Sí. especial, una nueva sección, ¿no? Exacto, sí. Una nueva sección del podcast, donde nos vamos a dedicar a hablar y a analizar un poco sobre directorios. Como ven. Como cineastas y Así hoy es. como ya vieron en el título vamos a hablar y el primer De Omar cineasta, Chaparro. el primer cineasta del que vamos a hablar va a ser nada más y Carlos nada menos Trejo. que el cineasta que nos dio nuestro nombre, casi vamos a hacer honor a nuestro nombre, bueno, más que nada a él. Y pues vamos a estar hablando del maestro del nuevo cine alemán, Wim Wenders. Wim Wenders. Así es. Y Bueno, pues a ver, antes, ajá, ¿quién es Wim Wenders, no? Vamos a platicar Sí. un poco para la Diego, ¿y tú qué gente que sabes no lo de Wim topa. Wenders? Sí. Mucha ver. gente tal vez diga, ¿quién es hijo de la verga? Tal vez nunca lo he escuchado. ¿Quién es esta Pues- persona? Hay que escuchar. Según mi investigación, o sea, Wim Wenders no empezó su carrera siendo cineasta. De hecho, no empezó sus estudios más bien siendo cineasta, sino que en un intento por salir de Alemania, porque pues, estamos hablando de que es Alemania en los años 60, estudió en París y estudió primero medicina y después se salió de medicina y dijo a la chingada y se metió a filosofía, pero creo que tampoco terminó y de ahí regresó a Alemania para estudiar ahora sí en la Escuela de Cine y Televisión de Múnich para ya dedicarse de lleno a lo que verdaderamente era su pasión, ¿no? El cine, que también lo descubrió en París, porque resulta que durante su tiempo en París, él durante mucho tiempo visitó las filmotecas y las cinetecas parisinas, que bueno, pues es París, ¿no? y sí, ¿no? O sea, ahí tenemos otro ejemplo de un cineasta que fue a la escuela de cine y que es bueno, ¿no? Para todos aquellos que sanatizan o Satanizan. perdón. Sanitizan. Sanitizar. Ya iba a decir sanitizan, ¿no? Pero satanizan. Sí, pero es por la costumbre de todo esto del sí. COVID. Sí. Pero no, Simón. satanizan a la escuela de cine solo porque escuchan a Tarantino decir que él no fue a la escuela de cine, que él vio películas. Gente sin No. argumentos, CJ. Gente sin Entonces, argumentos. Entonces, Y no sean ese es- pendejos, gente. entonces, pues él es el claro ejemplo de que la escuela de cine sí es buena. Y bueno, o sea, Wim Wenders, pues un gran maestro del nuevo cine alemán que es muy característico de esta búsqueda de identidad que tuvieron Sí, pues los alemanes, ¿no? Y se ven en todas sus en la películas. Se ven en todas sus películas, no solo porque Wenders es obviamente el rey de la road movie. Y justamente lo dijo, ¿no? Hay un dicho de él que dice que no sabía que se podía viajar y hacer películas al mismo tiempo. Y pues ya vio que sí se puede, ¿no? O sea, sí. creo que incluso Criterion tiene una trilogía de él que es Wrong Move, Paris, Texas y Wings of Desire. Pero obviamente hay mucha más. Los Reyes del Camino, Alice en las Ciudades. Incluso El Amigo Americano es bastante road movie. Y eso es lo que toma, ¿no? Estos temas que usa Wenders, que son el viaje como una búsqueda de identidad y hasta reconciliación con tu propio país, ¿no? Sobre todo en un contexto de Alemania de posguerra, ¿no? O sea, Sí, y ¿sabes dónde se ve mucho? En
Alicia en las ciudades, cuando él empieza a decir que te pierdes, ¿no? En Nueva York. Sí. El personaje principal, Phil. Y ya cuando, incluso, pero ahí se ve un poquito el contexto más América y Europa, no tanto como países. Porque ya incluso estando en Ámsterdam, ya el güey prende el radio y se calma, ¿no? Phil. Es que eso también es un tema recurrente en la filmografía de Wenders. Es el contraste que existe entre la nueva cultura americana que está llegando a Europa de la posguerra y la cultura ya existente en Europa, ¿no? O sea, porque pues recordemos la posguerra, ¿no? Se termina la Segunda Guerra Mundial y obviamente Europa deja de ser un centro cultural y deja de ser un exportador de cultura para empezar ya a occidentalizarse, pero a la estadounidense, ¿no? Entonces, Wenders toca mucho eso, ¿no? O sea, el contraste que hay, justamente como lo decías, entre Estados Unidos y la cultura europea y cómo estas se mezclan y cómo estas se sobreponen en algunos puntos. Sí, exactamente. O sea, ese choque, y sabes, y Wenders lo trabaja a la perfección. Sí. Sobre todo, o sea, yo pienso que en cuanto a los colores que usa Wenders, sobre todo sí. en París, Texas, una de mis películas favoritas, es acerca sobre la combinación de la bandera estadounidense, ¿no? Pero en cuanto a ese choque de culturas, yo creo que es más notorio en El amigo americano. Sí, muchísimo. Y eso me pareció algo fantástico del amigo americano. O sea, es una adaptación, pero a la vez lo que siento que motivó a Wenders, o lo que veo en esa película de Wenders, es, de hecho lo escribí como reseña en mi Letterboxd, es como Wim Wenders usa esa novela y su visión de la película se hace como si fuera una parodia o una burla de todo el cine estadounidense, ¿no? Sobre todo sí. Del noir, por ejemplo, en ese entonces, y de todo ese misterio que se lleva. Y eso yo creo que lo ves todavía más al final, cuando simplemente Bruno Ganz, el protagonista, que tiene otro nombre, Zimmerman, simplemente deja abandonado allá a Hopper, ¿no? No me acuerdo muy bien su nombre. Ripley. A Ripley, al señor Ripley. Ajá. Y lo deja abandonado, ¿no? Y, o sea, yo la verdad no he leído la novela, pero pretendo leerla. Pero ahí creo que en cuanto a Wenders se ve como si, y como en todas sus películas, como también en Alicia en las ciudades, está toda esta reconciliación de uno mismo con su país y con su cultura, ¿no? Con su propia cultura. No se deja influenciar por las culturas del occidente por sus historias, ¿no? Sobre todo eso. Pero algo importante es que deja de ver que no están cerrados hacia la cultura americana, o sea, a formar más parte del occidente y dejar y abandonar su cultura como tal. No están cerrados a ello, pero simplemente su naturaleza de europeos, por así decirlo, la expulsa. Por ejemplo, cuando están tomando las fotos en Alicia en las ciudades, y mientras todo en América va tomando las fotos y él se siente incómodo, cuando llega a Europa, en Ámsterdam no deja de tomar fotos, sino porque ya está reconciliado, por así decirlo. Sí. Él se siente... Hay una parte de Alicia en las ciudades cuando el güey está en Nueva York y va a ver a otra vieja y le dice que está harto de Estados Unidos, o sea, que sales de Nueva York y todo es igual, todo es igual, todas las fotos que ha tomado son iguales, todo el paisaje es lo mismo. Entonces ahí se ve también una crítica a la vida, al estilo de vida. Dice, cuando sales de Nueva York ya no vuelves a ver nada. Sí. Y tal vez porque justamente esa cultura, esta cultura occidental que se ve en Estados Unidos, es totalmente tendenciosa, ¿no? De eso es que esto lo está haciendo tal, entonces vamos a reproducirlo. Más que tendenciosa, yo creo que artificial. O sea, de crear como un ambiente igual en todo el mundo para acertar la dominancia y para acertar la unidad dentro de un país. Exacto, exacto, ¿no? Y sabes que me parece muy interesante de eso que acabas de decir, que eso lo cree él
lo quiere demostrar, o al menos lo quiere contradecir, con lo que es una distinción de Wenders, ¿no? De su cine y de sus recursos visuales, ¿no? Que es yo lo veo más como el uso del color verde exagerado, ¿no? Porque a ti ¿qué vas a pensar directamente cuando ves el color verde en vez de luz amarilla en las calles, ¿no? O sea, vas a pensar luego, este es un lugar extraño. Sí. Y así como dices en Alicia en las ciudades, que las personas creen que es como en todos lados, ahí se ve que no, que incluso para los extranjeros es un lugar totalmente extraño, ¿no? Incómodo también. Incómodo, Sí. pero las personas que hay ahí son pues bastante parecidas a como cualquier otra persona que puedes encontrar, ¿no? Claro. Y pues por eso Wim Wenders también hizo dramas familiares como Paris, Texas, como ya dije, tan excepcionales, ¿no? Por toda la influencia que tiene de Yasuhiro Ozu. O sea, él en su documental Tokyo Ya habla sobre Yasuhiro Ozu y habla cómo el cine de Yasuhiro Ozu, lo que él admira es que, bueno, ha hecho que en Tokio aparezcan todas las personas del mundo, ¿sabes? O sea, eso es yo creo que una de las cosas que buscó. Y claro. Pues bueno, eso es una influencia que tiene de Ozu y se ve luego, ¿no? O sea, exacto. Y en Alicia en las ciudades, pues bueno, es todavía más notorio, ¿no? Bueno, yo creo que es más notorio en Paris, Texas, pero también es muy notorio en Alicia en las ciudades. Y justamente otra vez en Alicia en las ciudades pasa todo eso de la reconciliación cuando no se llama Wilhelm, se llama Wilhelm en Wrong Move. Sí. Phil. Ajá. En Alicia en las ciudades no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo? Philiam, creo. Phil, cuando das un nombre para el boleto, dice Phil, es más recuerdo. Entonces, él ve en Alicia a una niña que también Winter, que también busca esta como reconciliación, o al menos el personaje principal quiere esa reconciliación con ella, y justamente es por eso que no la sigue, o sea, la deja porque es como una nueva generación, ¿sabes? O sea, es una nueva generación que le pertenece a Alemania. Sí. Y mientras, por ejemplo, Alicia estaba por ejemplo, quiero un hot dog, quiero un helado y llévame a tal edificio a verlo, Philip se retenía, pero a la vez quería probar, pero su naturaleza no era esa. Y como dices, sabes que reconcíliate, pero vas a ser la nueva generación, como tú dices, y dices, sabes que yo te voy a encaminar y voy a dejar aquí. O sea, ahí se ve como, por ejemplo, del cambio de, como dice Diego, de posguerra, de la generación, de la cultura. Es que, güey, está cabrón reconciliarse con una cultura, aparte, especialmente como la alemana. Mismo, ¿no? Alemania estaba dividida, güey. O sea, ¿cómo vas a querer adaptar caracteres, culturas de otro continente cuando tu mismo país está dividido? Sí. O sea, hay familias separadas, hay generaciones separadas. O sea, pero estás peleado con el pasado, ¿no? O sea, porque no puede ser un pasado. Alemania no se puede sentir orgullosa de su pasado en muchos aspectos, ¿no? O sea, no tienen un mito de creación y ay, sí, qué bonita es la nación alemana. Y voltean a ver al pasado y dicen, verga, güey, o sea, en este país pasaron cosas muy culeras, ¿no? Y en el presente, o sea, en ese presente pues estaba dividida, ¿no? Justamente como decías. Entonces, ¿quiénes eran los alemanes? ¿Qué significaba ser alemán después de, obviamente, de la caída de el Tercer Reich? Sí, es que era una situación yo creo que muy compleja y como dices, estar peleado con el pasado, pero más que peleado, pues asumirlo, ¿no? Decir, bueno, ya, pero ahora esa búsqueda de identidad. Literalmente sí es como ese dicho de que en un viaje te encuentras a ti mismo. Casi. Pero a ver, en cuanto, digamos, o sea, su cine formalmente, ¿qué les pareció más que nada? O sea, su imagen es extraordinaria. Es extraordinario. Es que, algo que me gustó. Ajá. A mí, yo pienso que, bueno, a mi parecer, mi percepción, él en París, Texas, tiene
un argumento de la película. Ajá. Que para mí es el diálogo entre Travis y su exmujer. Yo pienso que ese es el clímax de la película. Y mientras están en este como tugurio, entre las mujeres tienen su pantalla, su cristal y no pueden ver a la otra persona. Pero yo pienso que todo lo que pasa en París, Texas, los recursos de imagen, la relación con Travis y Hunter, la relación con Travis y su hermano mientras él está perdido, todo eso pasa, justamente es como si fuera un pretexto para que al final Travis pudiera ir a ese tugurio y hablar con su esposa. Para mí, porque yo pienso que en esa parte juega con la imagen y con las palabras, porque es un diálogo, pero en el mismo diálogo hay un monólogo, que es el de Travis, cuando Travis le está contando todo y ya solo lo interrumpía para preguntarle cosas, como decir, cuando le dice, se desesperaba porque no había dinero, y ella le dice, sí, conozco esa sensación, y ella le dice, a todos los hombres yo escucho tu voz. O sea, ese monólogo que tiene Travis con él mismo es como si estuviera hablando su pareja y él, pero él mismo, o sea, él le está reproduciendo su historia, y todo, yo pienso que todo París, Texas es tan buena porque justa esa parte cuando él reconoce que no puede tener una familia por su naturaleza, todo ese argumento, toda esa película es como el pretexto desde mi perspectiva para ese final, porque fue ¿verdad que sí? O sea, cuando justo esa parte, de hecho la película dices es buena, pero no te imaginas, no te pasa por la cabeza justo cuando llegas. Es bueno, son buenos. Y como dices, ahí juega con la luz y con los colores, porque el cuarto es raro, tiene un suéter rosa, se da la vuelta para que Travis no esté viendo a su expareja. Entonces, y todavía terminas, como dices, terminas la película con la escena en el color verde en el estacionamiento y Travis yéndose. Solo. Eso es algo que también yo noté y me gustó mucho de Wenders. Es el uso del espacio también como elemento narrativo, ¿sabes? O sea, totalmente no sí. solo como el escenario y ya, ¿no? Como muchas veces estamos acostumbrados a ver que pues, están ahí y ya, güey. Sino que Wenders usa mucho el espacio y usa espacios muy cerrados y muy, muy personales para crear para que el espectador pueda de cierta manera ser más empático con los personajes, ¿no? O sea, para que nos adentremos en su vida y digamos, pues, esta es su casa, así es como viven, o estos son los lugares que les gustan, para que nos sintamos identificados. Eso me gustó mucho, que sea muy personalista. Sí, ¿no? Es muy íntimo, de hecho, a veces. Sí, como dice Diego, el recurso narrativo. O sea, está... Sí, o sea, el cine de Wenders, o al menos algunas películas, sí son muy íntimas en cuanto a eso, ¿no? De estar perdido casi. Y claro. Y esa es una de las cosas que también me gustan, que usa tomas muy, muy íntimas. Por ejemplo, en esa escena de París, Texas, en la que llega al hotel y está con su hijo, y creo que su hijo está en un espacio muy, muy, muy pequeño, y está escuchando la grabadora, ¿no? Y esa escena me gusta muchísimo por todo ese espacio como un espacio de privacidad, así como luego lo hace con los coches, así como quizá o sea, eso solamente es algo que he visto nada. Y también en París, Texas, cuando van Travis igual pero es el coche. Impresionante. Ajá. Cuando van manejando y Travis va acá y dice, ya me cansé del silencio, pero se encierra, o sea, es como si estuvieras encerrado con ellos ahí. Y le dice, yo también puedo hablar. Y en eso dice, París. Y se voltea a ver qué le dijo. Eso estuvo bien, ¿no? Pero yo pienso que, o sea, París, Texas, esa es una super película. Pero a mí, lo personal, lo que más me gustó fue Wrong Move. Pero les voy a decir por qué. Por el personaje de Wilhelm, por su naturaleza y cómo está compuesta la película desde mi perspectiva, porque ahí la pantalla, en la imagen, entra, yo pienso que en segundo plano, porque aparte de que está el panorama, como dice, el road movie, CJ, ¿cómo decías? Road movie. Él utiliza el road movie, pero su argumento va a ser el lenguaje, o sea, es como si fuera un libro esa película. Claro. Porque no es espontánea la película, pero incluso la historia de Wilhelm, ¿no? Que es un hombre que está ciertamente frustrado porque quiere escribir. Él es escritor, ¿no? Entonces dice,
yo no quiero escribir, en algún momento de la película dice, yo no quiero escribir de lo observado, yo quiero escribir de lo vivido. Y si no conozco suficientemente Alemania, necesito ir a conocerla. Pero junto cuando la esté conociendo, ahí va a sacar su naturaleza incluso retorcida e indiferente, porque cuando está con ella en el apartamento y pasan cosas que de verdad, o sea, abusa de ella de una forma fea, muy fea. A mí me gusta cómo le dice, quería hablar contigo. Incluso cuando la ven del otro lado del tren, él va en un vagón. Uh-huh. Y va, ella está del otro lado, con Mignon y el señor, que es la niña que acróbata, y el señor que toca su cornetita, ¿cómo se llama? La armónica. La armónica. Y desde ese momento dice, bueno, este tipo está extraño. Y cómo se relacionan con los personajes que ni siquiera se presentan, es muchas veces, sino llegan y se integran a él. Sí. Y lo que a mí me gustó es unas frases que dice Therese, no era Therese, era Jane, la mujer, creo, y le dice, admiro que no te preocupes, te dice, no te preocupes por nada, y yo te admiro por eso. Y él no le da importancia. Y al siguiente día, cuando está en la noche y está en el apartamento, ella le dice, me irrita, me enoja, me repugna que no te preocupes por nada. Él dice, pero ¿por qué si ayer me decías que me admirabas por eso? Y no sé cómo explicarlo, pero la percepción que yo tuve de la película es ser indiferente muchas veces ante la vida y simplemente que pase. Algo parecido al libro del extranjero de Meursault, pero la cuestión es que a él sí no le preocupaba, pero sí las razonaba las cosas. Entonces yo pienso que ahí el lenguaje, o sea, yo pienso que, y por ejemplo hay una parte espérame, en donde él llega a una casa en la carretera, en una casa en campo, que el dueño se suicida. Sí, esa parte está cabroncilla porque le dice, escuché el carro y esperé y esperaba que se detuviera. Y entonces ahí habla como que, bueno, nos vamos a integrar así los personajes uno a uno, pero espontáneamente. Y también cuando hablan de los sueños, me gusta mucho cuando hablan de los sueños, como si fuera la otra realidad que todos queremos que se reproduzca, pero no se va a reproducir. La única manera es externarlos hacia las personas. Esa película me encantó, es la que me encantó. Esto que dices de que los personajes se introducen a sí mismos nada más, también es muy recurrente en Wenders, ¿no? Me gusta mucho que tenga que la exposición narrativa que tenga no sea hollywoodense, ¿no? O sea, porque estamos acostumbrados a que un personaje nos lo presenten y es tal y tal y tal, y nos lo presenten antes de que entre en escena, ¿no? Antes de que tenga participación en la historia. Wenders simplemente los mete ahí y ya es el trabajo del espectador, pues situarlo en la historia y situarlo bien en la historia, ¿no? Entender, requiere mucha atención cuando estás viendo las películas, requiere que pongas mucha atención, porque si te distraes 5 minutos ya perdiste todo el hilo. Sí, exacto. Y pasa igualito en cuanto a Los Reyes del Camino, o sea, el principal no es que de repente, o sea, la escena inicial es una conversación entre el principal y un extra que le habla sobre algunas salas de cine que están cerrando, ¿no? Y le dice uno, bueno, si estuvieran cerrando, no habría ya una aquí. Uh-huh. Y de repente ya se corta eso, pasa el título y se va a la primera toma, que es otra vez el principal, pero ahora está como en una con una casa rodante, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando pones atención de por qué esa cosa tan brusca, ¿no? O sea, como que no encuentras una línea, ¿no? que seguir. Pero en realidad lo que pasa ahí, y es como dices tú de Wenders, que tienes que poner mucha atención y te hace pensar muy bien, y por eso es tan bueno también, que él viaja para obtener trabajo, ¿no? Porque es proyectista, para ir a diferentes cines a proyectar películas y tener trabajo, ¿no?
Entonces, no es como que esté sujeto a convenciones, y eso también se ve mucho en su estilo. A mí me gusta muchísimo cómo Wenders toma el riesgo de mantener planos por sí, muy largos. Muy largos, por 5 minutos. Muy largos. Por ejemplo, en Wrong Move me gusta mucho la escena en que todo el grupo entero va caminando como por un sendero en una montaña y no para, o sea, los va siguiendo en toda su conversación hasta que llega a un plano amplio en donde se ve incluso un río ahí al fondo, y eso me gusta. Y en Paris, Texas, pues obviamente estamos hablando otra vez de la intimidad en cuanto a Travis se voltea y empieza a contar la historia y se queda la toma con él en toda su historia, y eso me gusta muchísimo porque, o sea, te hace poner muchísima atención a todo lo que pasa. Y bueno, o sea, por eso me gusta mucho Wenders, o sea, es de mis cineastas favoritos. Y por ejemplo, esa escena que menciona CJ, cuando van en el sendero en Wrong Move y van platicando todos con Wilhelm, cada uno va platicando sus cosas, ¿no? Y le van como confesando cosas a Wilhelm. Pero mientras, durante todo ese transcurso, mete elementos que te ponen como de angustia, como que dices, o sea, ¿qué está pasando? Se escuchan balazos, durante todo ese camino se escuchan disparos, pero con escopeta. Y entonces te hace pensar en el que era dueño de la casa y que se suicida, en el que se ahorca. Pero entonces durante todo ese camino tú vas analizando qué están hablando, pero mientras no dejas de pensar en el anfitrión. Y también leyendo unas notas que tomé de la película, de frases que decían, me acordé ahorita lo que tú dices, Diego, sobre la cuestión de la cultura alemana, sobre cómo recuperas, cómo sabes cuál es tu identidad. Entonces el dueño de la casa de campo, el que suicida, le dice a Wilhelm en un momento que él se sentía solo. Entonces él da su definición de soledad, ¿no? Y en algún momento dice, la soledad en Alemania o es vanidad o es vergüenza. Eso es lo que le dicen. Entonces ahí es como, bueno, ¿qué quiso decir, no? Y tienes que ver el contexto de los años 70 en Alemania, ¿no? O querías ser tal vez un político, o querías ser, o te sentías reprimido. Por ejemplo, también en un momento dice que si la política y la poesía fueran la misma cosa, sería el fin del mundo. Sí. Entonces ahí se puede ver cómo había tal vez un gran movimiento artístico o gente que tenía su propia cultura, pero se reprimían, y si no, se tenía que hacer tal vez alguna figura política, como para tratar de restaurar Alemania. Es que lo vemos hasta en la actualidad en Alemania. O sea, tú vas a Berlín, o sea, y del lado occidental de Berlín la iluminación es diferente, o sea, es completamente distinta al otro lado de la ciudad. O sea, en un lado tenemos una iluminación más brillante, tenemos una iluminación más nueva, y del otro lado donde antes era la República Democrática Alemana, el lado comunista o socialista, la iluminación es más tenue, las lámparas son más viejas, y todo, o sea, detrás de la cortina tú ves los gráficos de la religión en Alemania, y detrás de la cortina de un lado son ateos y del otro hay un montón de religión, y eso es algo que Wenders toma mucho, ¿no? O sea, como ya hemos estado diciendo, la búsqueda continua de una identidad alemana bien forjada, ¿no? O sea, o no, más bien, no la identidad, sino la búsqueda de la misma, ¿no? O sea, eso es lo que, bueno, a mi parecer, eso es lo que hace Wenders, ¿no? O sea, más que tratar de poner en conjunto una identidad, es, ¿cómo se dice en español? Depicciona la búsqueda de la misma, ¿no? O sea, cómo uno mismo, cómo la persona busca su identidad, cuál es el camino para lograr la identidad, de eso me refiero. Sí, y como el camino, ¿no? De cómo vas a llegar a esa identidad. Y no sé si ustedes se percataron, pero a mí me da mucha curiosidad
y de cierta manera me preocupaba ver la película, era la cuestión económica de los personajes, ¿no? Sí. Era como de, sí, el dinero va a llegar, güey, así como, Sí. Sí, todas las cosas, luego el dinero, luego lo vemos, y de cierta manera eso es importante, pero a veces, de cierta manera, pues, peligroso para las personas en la sociedad actual, porque, por ejemplo, Travis, ¿no? Travis lleva 4 años en el desierto caminando, todo valiendo, y de repente ya traía coche. O sea, y de repente esos cambios, ¿no? Sí. O Phil en Alicia en las ciudades. Cuando llega a Nueva York y vende su coche, le dice, no, pues te doy $300. Ah, ¿No sí. me puedes dar más? No, pues ahí quédatelo, güey, ya. Sí, ajá, que dice, puedes intentarlo. Dice, puedes intentarlo. No, lo ocupo ahorita, dámelos. Y en eso el güey se queda así, escucho un órgano. Y así, pero como que... Y se va al estadio. Ajá, y después cuando está con Alicia y ya no tiene dinero el güey y dice, renté un coche. Dice, ¿cómo? Encontré unos eurovales que ya habían vencido, pero no se dio cuenta del alquiler. Y también cuando Alice dice, y Alice le dice, y ya no tienes dinero, ¿verdad? No, apenas estuvo justo para rentar el coche. Y le da $100, ¿no? Entonces, como no es. Pero también cuando pasa lo del coche después, que va a ver al editor y le dice, oye, ¿me puedes dar un adelanto? Y el editor le dice, no mames, no. No te va a dar y el nada. Otro güey, así de, pues bueno, güey, ya ni modo. Se levanta y dice, bueno, dice, ¿tienes para tu ticket? Sí, pero solo para el ticket. Y el güey mientras va a comer con la niña, compra otro, y es como de, chale, güey, no tienes. Y Wilhelm también es lo mismo. Dice, ¿dónde vamos a pasar la noche? Pues aquí. Y como que no pasa nada así como de, ¿tienes dinero para pagar la comida? O por ejemplo, También que es en Ground Move, pues de repente dicen, pues ahorita conseguimos dinero y se pueden ahí hacer malabares en el amigo americano también, cuando mata al primero y ya regresan a Hamburgo y ya el francés le paga y le dice, oye, pero es menos de la mitad. Y dice, sí, ya sé. Y yo, todo bueno. Y se va. Por ejemplo, pero ahí se ve que no le importa el dinero, o sea, como que Benders tal vez en su ideología era como, pues lo económico va después. Pero mientras es esa búsqueda como de identidad, el camino de la búsqueda de identidad. Sí. Como que en esos momentos, sí. Por ejemplo, así ya como para cerrar esta parte del dinero, cuando va en Road Movie y está escuchando la radio, y el güey se enoja y empieza a patear el radio, ¿no? Y se para antes, creo que por un café, y le dice, señor, ¿quiere su cambio? Y el güey ni le hace caso y dice, hey, you. Y ni le hace caso y nada, se sienta y empieza a ver sus fotos. Entonces es como una cuestión extraña para nosotros, tal vez. Sí, ya nada más así, por último y rápido, también otra cosa que siento que distingue a Wenders de muchos otros es que Wenders no se guía por el buen gusto, porque en todas sus películas pues salen cosas explícitas que en realidad son normales, ¿no? El cuerpo desnudo es normal y por ejemplo a una mujer, pues lo que es de admirar de Wenders es que no la sexualiza, ¿no? O sea, es nada más una persona, casi como Romer en El Rayo Verde. O sea, y otra cosa, por ejemplo, y otra cosa es, obviamente, en Los Reyes del Camino, pues hace rato les dije que hay una escena en la que literalmente hace caca ahí, y es real, es en vivo, y de hecho, pues Wenders le dijo al actor, oye, ¿puedes hacer pipí y todo eso? Y pues pues después de tantas tomas dijo, no, pues ya no puedo. Entonces pues no le quedó de otra, hizo caca. Y también pues sale él desnudo y sin ningún problema, o sea, y muchas personas creen que eso es de mal gusto. Y pues eso es algo que tiene Wenders, o sea, no, él ve eso como normal y es normal, ¿no? Y es natural, ajá, exacto. Y por ejemplo, yo creo que en la cultura occidental eso se ve como de no man, o sea, tápate o vete al baño. Y ese güey es como, pues, yo pienso que es como una respuesta hacia la cultura occidental. En ciertos aspectos de ser tan espantados y que el tabú y que ver el sexo. O simplemente para hacer diferencia, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, un contraste total. Cuando el güey se va a dormir, dice, bueno, pues me voy a encuerar. Y de repente ve a mi hija y dice, pues me acuesto aquí contigo. Pero sin cuestión sexual, de repente dice, pues me acuesto aquí. O por ejemplo, de que llega con sus amigas y se encuera, o el güey siempre está muy en calzones, así natural.
O la niña está en el sillón acostada y dice, pues me voy a acostar con tu mamá. Y ya se acuesta, ¿no? Pero no tienen sexo, ¿no? Entonces, pero se acuesta, el güey está así. O por ejemplo, esta cuestión cuando él está en el baño, en la tina, y entra Alicia. Y se puede salir, es que quiero hacer del baño. Y el güey está así en la tina. Sí es una cuestión muy orgánica. Sí, es muy orgánica. Eso es muy bueno y eso es excelente de su... Sí, eso es excelente de Wenders. Y pues bueno, yo creo que eso es todo por hablar hasta ahora del gran Wim Wenders. Seguramente se nos fueron algunas cosas, seguramente. Wim Wenders. Porque es una cosa enorme, fue una cosa enorme. Se trata de una institución. Sí, por eso es el gran maestro de la nueva ola alemana. Y pues yo creo que yo como recomendación para una película de Wim Wenders podría ser incluso El amigo americano o París, Texas. Esas son las que más me gustan de Wenders. A mí la que más me gusta es El amigo americano, es fantástica. Sí. Yo recomendaría One Move, así en su totalidad, está de verga esa película. Y a París, Texas, porque igual es una parte muy cagada, o sea, como que no le pierdes el sentido del humor a los personajes, es igual cagadito. Sí, o sea, ve la vida como no es decía a la vez. Pero tiene cuestiones muy chistosas, como cuando deja la regadera abierta y que según se está bañando y el Travis anda quién sabe dónde chingados. Así es, y pues así es como es la vida, ¿no? O sea, muchas personas, y pues como ya dije la temporada pasada, no les gusta esa película porque al final no le ven el chiste, ¿no? Pero es justamente como ya lo dijiste, ¿no? O sea, así es como es la vida. Tu propia naturaleza, pues no te va a dejar, simplemente no puedes mantener una familia, ¿no? Por el bien de tu familia, casi. Y pues bueno, dice, I love you more than my life. O si no puedo estar contigo, hay que stay with you. Y eso está súper. Sí, exactamente. Y eso es excelente. Y el niño lo aceptas, es como, bueno, me duele, pero lo acepto. Y es como realmente pasa en la vida. Y dice, bueno, pues no puedo hacer nada. Y bueno, pues ya ese fue todo el episodio de Habitación 666. Esperemos que lo hayan encontrado bueno. Que lo hayan disfrutado mucho. Y lo hayan disfrutado. Síganos en nuestro Instagram, Habitación 666-pod. Y pues hasta luego. Nos vemos en la siguiente. Y en el tutú, ya tenemos canal en el tutú. Ya tenemos canal. Suscríbanse. Y compártanlo. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.